Muy buenas a todos. Hoy vamos a estar mirando el pasaje de Número capítulo 20 de los versículos 2 al 13 y vamos a hacer un énfasis especial en el estudio de la simbología que se encuentra en la palabra, ya que para poder estudiar muchos pasajes tenemos de ser conscientes de que hay símbolos eh, que nos deja Dios, los cuales son de interpretación que se encuentra en la propia palabra de estos símbolos, los cuales nos van a revelar una profundidad mayor, no superficial, de una lectura superficial sobre aquello que Dios quiere transmitirnos, de lo que estaba pasando o de lo que iba a pasar. Bueno, vamos a empezar a leer. Número 20, capítulo 20, versículos del 2 al 13, como digo. Como no había agua para la congregación, se reunieron contra Moisés y Aarón. El pueblo contendía contra Moisés diciendo, ojalá nos hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué has traído la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestro ganado? ¿Por qué no nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar tan malo? Este no es un lugar de sembrado, ni de higuera, ni de viña, ni de granado, ni siquiera hay agua para beber. Moisés y Aarón se fueron de delante de la congregación hasta la entrada del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros. Entonces se le apareció la gloria de Jehová. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, y tú y Aarón, tu hermano, reuní a la congregación y hablad a la roca ante los ojos de ellos. Ella dará agua. Sacarás agua de la roca para ellos, y darás de beber a la congregación y a su ganado. Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le había mandado. Luego Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la roca, y él les dijo, escuchad, rebeldes, sacaremos para vosotros agua de esta roca. Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la roca con su vara 2 veces, y salió agua abundante, de modo que bebieron la congregación y su ganado. Luego Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por eso vosotros no introduciréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meriba, porque allí contendieron los hijos de Israel contra Jehová, y él manifestó su santidad entre ellos. La Biblia es un libro textual donde ocurren unos eventos tal cual son narrados. Pero estos eventos no son casualidades, ni nada ha sido dejado al azar por Dios. Muchas veces es en los detalles de estas historias en donde Dios quiere que centremos nuestra atención, ya que es a lo que Dios está dando un valor trascendental por encima de los propios hechos principales que están ocurriendo, como es este caso de este pasaje, donde se narra un momento de la travesía por el desierto del pueblo de Israel, liderado por Moisés. En este sitio donde se encontraban no había nada de agua y la congregación se levanta contra Moisés y Aarón acusándolos de llevarlos a una muerte segura en estas tierras. Entonces Dios manda a Moisés y Aarón coger la vara e ir a hablar a la roca delante de la congregación para que brote agua de la roca y así saciar a todo el pueblo. Debido a la propia ira que ya portaba Moisés por la rebeldía del propio pueblo, este mismo no sigue las instrucciones de Dios y en vez de hablarle a la roca, golpea a la roca 2 veces y brota agua de la roca.
por esto que ocurre, este acto de desobediencia de Moisés y Aarón fueron prohibidos de entrar en la tierra prometida. Esto es la lectura literal de este pasaje. O sea, una lectura liviana. Si lo leemos así, podemos llegar a preguntarnos por qué este acto en concreto de desobediencia causa la negativa de que Moisés y Aarón entren en la tierra de Dios que le había prometido. Porque parece algo, una desobediencia menor comparado con todo lo que ya había ocurrido a la congregación, el propio Aarón cediendo ante lo que el pueblo quería ídolos, o sea, habían cometido una serie de desobediencias. Pero es precisamente aquí donde Dios, podemos decir, sentencia a Moisés y a Aarón a no entrar en la tierra que le había prometido a la congregación de Israel. Y entonces nos tenemos que hacer la pregunta, ¿el por qué? Entonces, para encontrar la respuesta a esto, hay que fijarse en los detalles, en el simbolismo que rodea esta historia. Y el símbolo principal que está girando en torno a esta historia no es otro que el agua. Ese agua que necesitaban y que Dios prometió que iba a brotar de la roca. El agua se muestra como una necesidad física en este texto para la supervivencia del pueblo, como nos muestra literalmente el texto. Pero el mensaje que Dios nos quiere transmitir va mucho más allá que el simple agua como el líquido que nuestro cuerpo físico necesita. Para entender qué es el agua a nivel simbólico, tenemos que encontrar la respuesta en la misma palabra. No podemos sacar ideas de nuestra mente si están fundamentadas en las mismas palabras, ya que la palabra no es de interpretación privada. Esto tiene que quedar claro. O sea, nosotros no podemos sacar conclusiones, ideas, razonamientos que no estén conformes a la palabra. Los símbolos que están en la propia palabra lo explica la propia palabra, como vamos a ver. Aquí vamos a estar estudiando, centrando sobre todo en el simbolismo del agua y está explicado en la palabra, claramente. Que no quede ninguno. Hay algunos que cuesta más, que no son tan sencillos de ver, pero están ahí también. O sea, dependiendo del nivel de análisis, del nivel de estudio, podemos sacar todo, ir sacando poco a poco todo. Pero como digo, esto depende del nivel de estudio de que apliquemos y de profundidad que queramos entender la palabra. Pero claro, todo esto depende del tiempo que le estemos dedicando. Como digo, la palabra no es de interpretación privada y la propia palabra lo dice. Para eso nos vamos a segunda de Pedro, eh, un capítulo 1, versículos 20 y 21. Y nos dice Pedro así. Y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, la propia palabra se interpreta a sí misma. No es la mente humana que va a interpretar la mente de Dios, sino es la propia mente de Dios que se interpreta a sí misma. Esto es básico para hacer un buen estudio de la palabra. No hay que perder este pasaje que nos explica aquí Pedro, que la palabra es de interpretación pública, no de interpretación privada, ya que es todo inspirado por Dios, es Dios que da la revelación. Como digo, este pasaje es fundamental para saber cómo hacer un buen análisis de las mismas palabras. Y como he dicho, la propia Biblia tiene diferentes niveles de revelación, que depende de cuánto hemos querido profundizar en su estudio.
Y por este estudio, Dios, por la fidelidad que le mostramos, nos enseñará las cosas con más claridad y profundidad. Nunca llegaremos a la verdad absoluta, pero nos acercaremos más y más a ella, o sea, a Dios. El estudio de la palabra nos acerca a Dios. Cuanto más estudiemos, más conoceremos el carácter de Dios, más entenderemos por qué Dios toma ciertas decisiones, por qué Dios juzga como juzga, por qué Dios dice lo que dice en cada momento. Porque Dios lo quiso hacer así. En la palabra vemos su carácter continuamente y cómo actuó en el pasado, en el presente y cómo actuará en el futuro. O sea, todo está en la palabra. Es una cuestión de que nosotros lo cojamos y lo analicemos. Y analicemos y entendamos cómo es Dios, al fin y al cabo. Porque eso es lo importante. Porque si nosotros entendemos cómo es Dios, podemos llegar a servirlo de una manera más correcta. Volviendo al tema del agua, vamos a ver qué nos dice la propia palabra para deducir qué es el agua conforme la palabra. Para ello vamos a empezar por Apocalipsis, por el final prácticamente de la Biblia. Apocalipsis 22, versículo 17. El espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye diga, ven. El que tiene sed, venga. El que quiere, tome del agua de vida gratuitamente. El Espíritu Santo, dice el Espíritu y la esposa. Está hablando del Espíritu Santo y la iglesia. Nos llaman a ir. ¿A ir a dónde? La palabra. El que oye, diga, ven. ¿Quién es el que oye la palabra? El cristiano, el que oye la palabra. Nos llama a ir a dónde? A la palabra. El que tiene sed, que beba. Ir y beber de qué al final? Del agua de la vida, de la palabra de Dios. O sea, aquí tenemos ya como el agua de vida es para todos. Todo aquel que quiera beber puede beber del agua. ¿Qué es el agua? La palabra. Si no queda claro, vamos a otro pasaje. Apocalipsis 22, versículo 1. Después me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero. ¿De dónde sale el agua? Del trono de Dios, del Cordero, que es Jesús. O sea, Cristo es la fuente de agua. De él brota el agua vida, el agua viva. Entonces, el agua viva que brota de Cristo, ¿qué es? La palabra. Más ejemplos, pues. O sea, el agua es algo que queda, el símbolo del agua es algo que queda muy marcado en la palabra. Libro de Efesios. En Efesios, capítulo 5, versículo 26. A fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. Aquí ya no están haciendo que el agua que purifica, ese agua que purifica, la que nos santifica, la que nos purga, es la palabra. O sea, el agua que purifica es la palabra. Podemos seguir. Otro pasaje donde volvemos a hablar del agua que vivifica. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4, y los versículos desde el 10 al 14. Del 10 al 14. Ahí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, te lo hubieras pedido a él y él te habría dado agua viva. La mujer le dijo, Señor,
no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dio este pozo y quien bebió de él, y también sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En este pasaje de la mujer samaritana, volvemos a tener la referencia de el agua viva. Agua que sale ¿de dónde? De Cristo. Es un agua que sale que lo da Cristo. ¿Y qué es lo que está dando Cristo? La palabra. Volvemos a tener que el agua viva, este agua viva, es la palabra. Otro, otro pasaje referente al agua y al agua viva en concreto. En Hebreo, libro de Hebreo 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva. Igual que tenemos el agua viva. La palabra de Dios es viva. O sea, son referencias claras que encontramos en la palabra a qué se refería el Cristo cada vez que hablaba de el agua viva. No es otra cosa que las palabras. O sea, no hay duda. Aquí no nos estamos inventando nada. El agua que vivifica. No queda ya más duda, creo yo. Y esto mismo que estamos viendo ahora en el Nuevo Testamento, lo podemos encontrar también en el Antiguo Testamento, estas referencias que el agua como referencia a la palabra. Por ejemplo, vamos a irnos al libro de Amós, eh, capítulo 8, versículo 11. He aquí que vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras de Jehová. Aquí queda claro que Dios va a mandar una hambruna, una necesidad de alimento, no un alimento físico, un alimento espiritual. Pan y agua, pero pan y agua espirituales. ¿Y qué son ese pan y ese agua espirituales? La palabra de Dios. Por eso dice, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Por lo cual aquí estamos haciendo la comparación de alimento, pan y agua, como la palabra de Dios. En nuestro caso nos quedamos con el agua, porque el concepto y el símbolo que estamos definiendo y estamos quedando claro que el agua es la palabra de Dios. Palabra de Jehová en este caso como viene aquí. En el libro de Isaías, Isaías 41, Isaías 41, versículo 17 al 20. Sí. Los pobres y los necesitados buscan agua y no la hay. Su lengua se reseca de sed. Pero yo Jehová les responderé. Yo el Dios de Israel no los abandonaré. Sobre la cumbre árida abriré ríos y manantiales en medio de los valles. Convertiré el desierto en lagunas y la tierra reseca en fuentes de agua. Haré crecer en el desierto cedro, acacia, mirto y olivo. Pondré en la región árida cipreses, olmos y abetos, para que vean y conozcan, para que juntos reflexionen y entiendan que la mano de Jehová ha hecho esto y que el Santo de Israel lo ha creado. Volvemos a tener aquí el mismo concepto. Un agua que da vida en los sitios donde no hay vida. Dios manda este agua para que aparezcan seres, en este caso plantas, árboles, donde no debería de haber árboles porque no existía agua. ¿Y todo esto para qué? Para que vean y conozcan, para que reflexionen y entiendan. Reflexionar y entender el qué,
O sea, esto no estamos hablando simplemente de ver surgir una planta en mitad del desierto. Estamos hablando de reflexionar y entender el qué, la palabra. Dios manda la palabra a estos sitios desiertos, sin agua, para que la gente reflexione y la entienda. O sea, como vemos, la propia palabra nos confirma, como hemos visto aquí en multitud de versículos, porque al final el agua es un símbolo muy importante dentro de la propia palabra de Dios, que cuando se utiliza el agua o agua viva o expresiones similares, estamos ante un símbolo del agua como la palabra de Dios en sí. O sea, podríamos llevar casi a un sinónimo de cada vez que en la palabra se utilice expresiones de agua que vivifican de alguna manera, que dan vida, estamos hablando indirectamente como un sinónimo de la propia palabra de Dios. O sea, y este símbolo no puede quedar duda ninguna de ellas. O sea, es un símbolo básico de la palabra, agua, igual a la palabra de Dios. Para ser más correcto, agua viva o agua que da vida, igual a la palabra de Dios. Esto es un símbolo básico para darle un poquito más de profundidad a los textos cuando los leemos. Siempre que leemos cualquier texto y aparezca agua que da vida, muy probablemente el texto se esté refiriendo a la propia palabra de Dios. Y no solo donde aparezca agua que da vida o agua que vivifica, sino agua que purifica, Ujú, el agua que limpia, ujú. será limpiado con el agua, o sea, todo tiene el mismo simbolismo. Un agua pura, o sea, la pureza del agua, o sea, un agua que no esté contaminada de ningún tipo. Ese agua estaríamos refiriendo en la mayoría de los casos a la palabra de Dios. No cabe la más mínima duda de este símbolo dentro de la propia escritura. Y volviendo al texto, nos dice que el agua brotaba de la roca. O sea que la palabra de Dios brot- brotaba de la roca. ¿Y quién es la roca? La roca es otro símbolo de la palabra de Dios. Me refiero dentro de la palabra de Dios, de la Biblia. ¿Dónde lo encontramos? En Primera de Corintios vamos a tener la respuesta. Primera de Corintios capítulo 10. ¿Quién es la roca? Del 1 al 4. No quiero que ignoréis, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron la misma comida espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, la roca es Cristo. Y de la roca brotaba el agua. O sea, de Cristo brotaba la palabra, salía la palabra. O sea, esto es puro simbolismo que estaba en el Antiguo Testamento ya, que lo encontramos aquí. En un texto que aparece roca, agua, empezamos a encontrar a Cristo, a la palabra de Dios. Y quiero pararme aquí y analizar en especial este versículo 2 de Primera de Corintios, que, que es curioso y puede llevar a malas interpretaciones, en el cual habla de bautizados en la nube y en el mar. Para ello, vamos a comparar este pasaje de 1 Corintios 10:12 y vamos a compararlo con Mateo. Mateo capítulo 3, versículo 11. Y vamos a ver más simbolismo, aunque nos vamos a salir un poquito del texto original. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Esto es Juan el Bautista hablando. Pero el que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bueno, si nos damos cuenta,
A ver, estos dos textos, este por ejemplo de Mateo 3:11, termina como Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, ¿no? Y en Primera de Corintios 10:2 encontramos que fueron bautizados en la nube y en el mar. Dos elementos. En los dos casos bautizados en dos elementos. Aquí habla que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Y Juan el Bautista decía que el que iba a venir, o sea, Cristo, iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Bueno, sabemos que el Espíritu Santo es nuestra guía, la luz que nos ilumina todos los días como cristianos, que despierta nuestros sentidos espirituales, que nos da entendimiento en la palabra. Y al igual que nos guía a día de hoy, desde dentro de nosotros, fue en la época de Moisés la misma nube que guiaba al pueblo de Israel por el camino a la tierra prometida. El fuego, aquí encontramos la nube, ¿no? Aquí en 1 Corintios 10:2 nos habla, bautizados en la nube. En Mateo 3:11 nos habla, bautizar el Espíritu Santo. Parece que hay una analogía entre la nube y el Espíritu Santo. Y vamos a ver que también va a haber una analogía entre el mar y el fuego. Vamos a seguir analizando. En Mateo, como digo, nos habla también del fuego. El fuego siempre se representa en la Biblia como el elemento que purifica, como un elemento de purificación. Esto no me lo invento. Por propia lógica podemos llegar a eso, que el fuego purifica las cosas, los metales, eh, destruye lo que no es resistente, lo que no está consolidado. Pero es que esto no lo digo solo por conocimiento humano, sino que la propia palabra nos lo va a decir. Malaquías, vamos al libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10. ¿Eh? Malaquías, no sé, si no, no, creo que me he confundido. Zacarías entonces, sí, Zacarías 13:9. Sí. Y meteré aquel tercio en el fuego, lo fundiré como se funde a la plata, y los probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre y yo les escucharé. Yo diré pueblo mío y él dirá Jehová es mi Dios. Aquí está hablando de la purificación dentro del pueblo de Israel. ¿Cómo lo hace? Lo fundiré como se funde la plata. Fuego, purificando el metal. ¿No es? Y meteré aquel tercio en el fuego. Lo fundiré como se funde a la plata. Y los probaré como se prueba el oro. El fuego prueba el oro. Si realmente es oro lo que está ahí. Quitando todo lo que no sea oro, quitando todo lo que no sea plata, quedando solo la plata y el oro. Y entonces Dios los escuchará. Por tanto, aquí no está hablando de ese elemento eh, purificador. Estamos ante el fuego como algo purificador en la palabra. Es algo que podríamos traer de otros conocimientos fuera de la palabra, pero la propia palabra nos explica que el fuego es algo para purificar. Igual que el agua es para limpiar. Bien. Como digo, en este pasaje se hace una especial referencia a la purificación de los metales. Vamos a volver a 1 Corintios para tenerlo aquí el texto. 1 Corintios 1:10. 10. Vale, ahí. Como digo, en 1 Corintios 10:2. Fueron bautizados en el mar. Recordemos, en Mateo aparece
bautizado en fuego. Y aquí aparece bautizado, lo de Moisés, en el mar. Fue el mar el que dejó pasar al pueblo de Dios, recordemos. Cuando fueron a atravesar el mar rojo y lo seguía Faraón, el ejército de Faraón. El mar dejó pasar al pueblo de Israel, que era lo bueno, y dio muerte a Egipto, lo malo. O sea, separó lo bueno de lo malo, purificó, limpió. El mar en ese momento hizo la función del fuego, de dejar atrás lo malo en el mar, destruido por el mar, y dejó espacio para pasar al pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, lo bueno. Como digo, el mar también purificó. Fue vida para Israel y muerte para Egipto. Y fue vida porque Israel confió, tuvo fe en Dios. Confiaron en la palabra. Egipto rechazó la palabra de Dios. Faraón negó la palabra de Dios continuamente. Como recordamos, le vinieron las plagas por ello. Para Israel, la palabra fue bendición y bendición para vida. Y para Egipto fue maldición, para muerte por no aceptar la palabra. Ellos perecieron en el mar. Y para Israel el mar fue su salvación. O sea, ¿no es esto mismo lo que ocurre cuando aceptamos a Cristo, la palabra? ¿No es su sangre la que nos purifica de nuestros pecados? A quienes lo aceptan, ¿no? Como es lógico. Somos perdonados en su sangre por nuestros pecados. Ese fue el sacrificio vivo de Cristo Jesús. La sangre de Cristo perdonaba el pecado de quien aceptase. Y perdona. Entonces, Mateo, Mateo capítulo 3, versículo 11 y 1 Corintios 10:2 hablan de lo mismo. Y ambos pasajes nos ayudan a entender mejor qué es el bautismo en sí mismo. Las nubes y el mar, en su esencia, ¿de qué están hechas? Agua. Y como hemos visto, la nube y el mar se relacionan al Espíritu Santo, la nube, y el mar al fuego. La esencia de ambos es el agua, la palabra. Y si aquello que purifica el fuego fue lo mismo que purificó lo bueno de lo malo entre Israel y Egipto, en el mar, también la sangre de Jesús, la que nos purifica a nosotros, dejando lo bueno y clavando en la cruz lo malo, nuestros pecados cometidos. Y con esto no confundir que nosotros estamos clavando la maldad de nuestro corazón en la cruz. La maldad de nuestro corazón es un proceso de restauración. Es un proceso. No es que recibimos a Cristo y la maldad desaparece en nuestro corazón. Esto no es así. El pecado es perdonado, pero la maldad sigue existiendo. No hay que olvidar esto, que por ser cristianos no ha desaparecido la maldad, sino que entramos en un proceso de restauración de nuestro alma. Si la sangre de Jesús es el fuego purificador y su esencia es el agua, como hemos visto, la esencia del mismo Jesús es el agua, es la palabra. Y esta conclusión que hemos llegado aquí no es más que Juan capítulo 1 y versículo 14. Juan 1, 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y contempló su gloria como la gloria del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. El verbo, la esencia, se hizo carne. O sea, en la sangre de Cristo, en la esencia más interna de Cristo, está la palabra, es el agua. Por tanto, entendiendo estos símbolos que se encuentran en la palabra, podemos llegar a entender qué es el bautismo y su significado. Porque muchas veces, sí, nos bautizamos en agua, es para esto, es para lo otro, pero los símbolos reales no se entienden ni se quieren explicar. O sea, la verdadera importancia del bautismo no se explica y se confunden los conceptos. Se confunde que si el bautismo es el momento que se recibe el Espíritu Santo, que si es un momento donde se recibe más poder, que si, o sea, hay mucha confusión que es el bautismo y en concreto el bautismo en agua. La palabra bautismo es literalmente sumergirse. Y Juan realizaba el bautismo sumergiendo en agua para el arrepentimiento de los pecados. Esto hay que tenerlo claro y es explicado muy claro en la palabra. Si tomamos en consideración lo que hemos visto a nivel simbólico, el bautismo en agua realizado por Juan era el primer paso de cualquiera que quería acercarse a Dios y servirlo. Debía sumergirse en el agua, o sea, sumergirse ¿dónde? En la palabra de Dios. No era sumergirse simplemente en el elemento agua física, ¿no? O sea, ese trasfondo religioso que se ha transformado del bautismo en la comunidad cristiana. No es eso lo que quería explicar simbólicamente, porque hay que entender que en el tiempo de Juan el Bautista, en el tiempo de Cristo, la gente entendía muy bien los simbolismos, pero la mayor parte eran analfabetas. Escuchaban la historia, lo que le contaban, pero la manera que el hombre entiende las cosas mejor son con símbolos. Entonces, los símbolos se utilizaban como lenguaje para que la gente entendiera. Y el bautismo en agua era un símbolo muy fuerte de que la persona debía introducirse en conocer la palabra. ¿Para qué? Para que la palabra trajera arrepentimiento a su vida. Este era el primer paso. Jesús nos trae, después del bautismo de agua, como anunció Juan el Bautista, algo más profundo. El siguiente paso. ¿Y cuál era el siguiente paso? El paso que lo anuncia Juan el Bautista, que lo va a traer Cristo. El bautismo en Espíritu Santo y fuego. ¿Y qué es esto? Como hemos explicado, aceptar el sacrificio de Cristo, el sacrificio que iba a hacer en la cruz, o sea, cubrirnos con la sangre de Cristo. ¿Para qué? Sumergiendo, o sea, sumergiéndonos en la sangre de Cristo. Bautizarnos en ella, siendo bautizados en la purificación de la sangre de Jesús. Esto es el fuego. Ese fuego que anunciaba que venía, que anunciaba ese bautismo en fuego que anunciaba Juan el Bautista. Era el perdón de pecado a través de la sangre de Cristo. La purificación por sangre de la sangre. Porque la sangre de Cristo iba a eliminar el pecado, el, el juicio que teníamos todo hombre por el pecado. Y ese juicio lo iba a pagar Cristo en la cruz. Y era su sangre la que iba a hacer ese pago. Por tanto, era la sangre la que iba a quitar el pecado. El pecado de todo hombre que lo aceptase iba a ser apartado. Ese era el fuego. Ese era el bautismo de fuego en Cristo. Y nos hablaba también Juan el Bautista del Espíritu Santo. Porque después de que hemos sido bautizados en el perdón con la sangre de Cristo, ¿quién venía? El Espíritu Santo. Éramos sumergidos en el Espíritu Santo, éramos
puesto como nuestro guía a nuestro espíritu humano. Entonces, todo esto fue un gran símbolo de nuestra vida como cristianos. Todos necesitamos sumergirnos en la escritura para que la palabra obre en nuestra vida, para arrepentimiento. Y una vez que nos hemos arrepentido, es el momento de aceptar a Jesús en nuestra vida como nuestro Señor. Él es fiel y nos perdona de nuestros pecados a través de su sangre. Y nos deja al Espíritu Santo como nuestra guía, nuestro consolador, como garantía de nuestra herencia. Y esto era lo que explicó Juan el Bautista desde el principio también. Él bautizaba en agua, ¿sí? Para arrepentimiento. Pero después había que aceptar a Cristo. Y después vendría el Espíritu Santo como el símbolo de la herencia. Y esto también viene en Efesios 1. Vamos a mirar Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia, para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. O sea, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Para qué? Para arrepentimiento. El evangelio de nuestra salvación. Y habiendo creído en él, en Cristo, en el sacrificio que recibimos a cambio, el sello del Espíritu Santo. Los tres pasos son los pasos del cristiano. Escuchar la palabra. La palabra trae arrepentimiento. Ese arrepentimiento y ese escuchar la palabra nos lleva a la cruz de Cristo, a creer y a servir a Cristo. Y una vez que servimos a Cristo y somos lavados en su sangre, recibimos el Espíritu Santo como sello de lo que ha de venir después. Esta es la promesa. Esto fue lo que fue prometido. Bueno, saliendo de este paréntesis del bautismo, vamos a volver a nuestro pasaje original de Números. Porque es que todos estos símbolos son muy importantes, pero tristemente muchas veces se obvian o se malinterpretan, se dan enseñanzas que no son. He escuchado muchas barbaridades sobre el fuego y el fuego siempre en la palabra está asociado a la purificación, no a otras connotaciones. El fuego siempre está ligado a una asociación de purificación. Y puede ser una purificación, como es el caso de la sangre, digámoslo, positivo, no dañino, algo benévolo, porque es de gracia y es de Dios, pero es que el fuego también puede ser algo destructivo y muy dañino, como el caso de la ira de Dios. Entonces el fuego siempre está ligado a la purificación, a bien o a mal. A bien es eligiendo a Cristo como tu Señor. A mal, pues mejor ni pensar en ello, porque es la propia ira de Dios. Pero como digo, vamos a volver a nuestros pasajes. Volviendo al pasaje de Números, viendo ya todo de la manera que Dios tenía dispuesto todos los elementos, Dios ordena a Moisés y a Aarón hablar a la roca. Como hemos dicho, la roca es Cristo. O sea, vamos ya a hablar con claridad de las cosas. Para que éste le diese la palabra, el agua de vida, delante de toda la congregación. Para dársela a toda la congregación. Pero Moisés junto a Aarón desobedecen a Dios y movido por la ira, golpea con la vara a la roca, a Cristo. No una, sino dos veces. Y a pesar de la desobediencia y de haber golpeado al mismísimo Dios, la palabra, el agua es dada para todo. O sea, cuando Moisés está golpeando esa roca, es simbólicamente golpear a Cristo.
O sea, no podemos perder esta, esta perspectiva. O sea, Moisés golpeó al mismísimo Dios. Simbólicamente hablando, él era ignorante de esto. Pero él estaba golpeando a Cristo. Dios, a la roca. Y a pesar de golpearlo a la roca dio el agua, dio la palabra. Como digo, no nos recuerda todo esto, todo este evento, a la desobediencia de Rey y el rechazo al Mesías, a Jesús y el propio pueblo judío sentenciándolo a muerte. O sea, no nos recuerda a todos esos eventos de cómo el pueblo judío rechazó al Mesías, cómo lo sentenció a muerte. Y a pesar de haber sido sentenciado a muerte, de haber sido crucificado, trajo la salvación al judío primero y al gentil después. O sea, a pesar de haber sido dañado, de haber sufrido la muerte en la cruz, por los suyos mismos. Dos golpes fueron los que dio Moisés a la roca junto a Aarón. Podemos decir que un golpe representado por el propio Aarón, como eran los dos que estaban ahí, y Moisés dio dos golpes a la roca. Simbólicamente es como si Aarón hubiera dado un golpe y, y el otro golpe fuese dado por el propio Moisés. Aarón, recordemos que era el líder de los sacerdotes, sumo sacerdote de la congregación. Y Moisés era el líder de representación máximo del pueblo de Israel. Si nos volvemos a los momentos antes de la crucifixión de Jesús, este fue sentenciado a muerte primero por el sumo sacerdote y más tarde, ante Pilato, fue el pueblo que lo sentenció a muerte. Pilato, recordemos que se limpió las manos sobre si había o no que matar a Jesús y dejó esa decisión al pueblo de judío que tomara la decisión. Y el pueblo pidió la cabeza de Jesús. Entonces, fue el sumo sacerdote Caifás que sentenció a Jesús a muerte y posteriormente el propio pueblo que lo sentenció a muerte. O sea, Jesús tuvo, antes de su crucifixión, un doble juicio de muerte. Juzgado, como digo, por sumo sacerdote Caifás y por el propio pueblo. Entonces nos podemos dar cuenta de una cosa. Aarón y Moisés representaban a estas dos figuras. Aarón representaba ese sumo sacerdote Caifás, sentenciando a muerte a Jesús, y Moisés representando en ese momento al pueblo de Israel, pueblo judío en este caso en concreto, golpeando la roca, dañándola, cuando Dios nunca les mandó que golpeasen a la roca, sino que la hablara. Y a pesar de haberse revelado ante Dios, este no les negó el agua de vida, o sea, la palabra. Y fue por este simbolismo de golpear a Jesús, el Salvador, al Mesías, que Dios condena a Moisés y a Aarón a no entrar en la tierra prometida. O sea, los eventos ocurridos de la sentencia a muerte de Jesús están narrados en el libro de Números. En el capítulo 20 del libro de Números, en estos versículos, tenemos la narración de la muerte, de la sentencia a muerte de Cristo, quién lo iba a sentenciar y que a pesar de eso se podían arrepentir, porque de ahí brotó el agua. Porque Cristo, a pesar de haber sido crucificado por el propio pueblo judío, el propio pueblo judío si se arrepentía de lo que había hecho, sería perdonado. Porque el perdón
Y la salvación venía como viene en la palabra, primero para el judío y después para el gentil. Y como digo, a pesar de haber sido el propio pueblo judío el que mató a Jesús, Jesús no guarda rencor. Si se van a él, si atienden a la palabra y lo reconocen como su Señor. Está esperando que vayan que vaya el pueblo a él. Él no guarda rencor por haberlo matado, pero pide arrepentimiento. Y eso es lo que espera del pueblo de Israel, arrepentimiento y reconocerlo. Y eso lo encontramos, como hemos visto en estudios anteriores, en la palabra, de cómo está esperando ese momento, el momento en que vuelvan y reconozcan a Cristo como el Señor. Todo está, al fin y al cabo, en la palabra. Y todo lo que viene, cada detalle, no está puesto al azar. Ni las decisiones de Dios son por capricho de Dios, sino que vienen por un propósito justificado y lógico. Que nosotros no podamos muchas veces ver a primera, es normal porque nuestra mente está limitada. Pero la propia palabra nos enseña cómo funciona la mente de Dios y nos da pistas y nos da entendimiento. Pero tenemos que investigar, tenemos que estudiar. Estamos llamados a ir entendiendo poco a poco el por qué Dios actuó en cada momento y cómo actuó, para así llegar a entender mejor su carácter y poderlo servirlo mejor. Porque ese es el objetivo al final de todo, poder servir de una manera más correcta al Señor. ¿Cómo? Conociendo al Señor. ¿Y cómo podemos conocer mejor al Señor? Viendo la palabra. Las cosas, en la palabra vienen cosas buenas y cosas malas. ¿Qué cosas le agradan al Señor? ¿Qué cosas no le agradan al Señor? Y a partir de eso sabemos qué le agrada al Señor. Y qué cosas pues no debemos de hacer. Y qué cosas sí debemos de hacer. Entonces, profundicemos en el estudio de la palabra. Porque solo el estudio y la puesta en práctica de la palabra nos hará libres de cualquier engaño. Y nos acercará a nuestro Señor y su propósito con nosotros. Bueno, esto es un estudio que puede ser que sea un poco confuso en algunas partes. No es sencillo a veces, pero quien tenga el discernimiento del Espíritu Santo, creo que puede llegar a entender que nada es casual en la palabra. He querido sobre todo poner el tema del bautismo porque, como he dicho, se cae en religiosidades y caer en errores simplemente por no haber estudiado la palabra y no haber estudiado qué simboliza todo esto. Eh, como digo, vemos en muchas iglesias como si el bautismo en agua fuese un refuerzo del Espíritu Santo, fuese un refuerzo de ser cristiano, o sea, que generando como una especie de cristiano de primera y cristiano de segunda. Un requisito. O un requisito. Esto lo vemos en muchas iglesias. Y eso no es lo que enseña la palabra. El bautismo es simplemente una simbología del entrar en la palabra, de iniciarse en la palabra y ese iniciarte en la palabra, llevarte al arrepentimiento. O sea, antes de ser cristiano. O sea, el bautismo en sí, como está planteado en la Biblia, es como algo que ocurre en nosotros antes de ser cristiano. El paso previo necesario, que es la palabra obrando en nosotros para arrepentirnos y conocer lo básico, lo mínimo de que Cristo es nuestro Señor. Eso es lo básico. Ese es el paso previo. Y después podemos tomar la decisión de seguirlo. Nos arrepentimos de nuestros errores. Hemos cometido, somos pecadores. Estamos muertos en vida. Quiero servirte, Señor. Sálvame, Señor. Y el Señor te salva con su sangre. Y te levanta de los muertos. Pero cuando en ese momento tú dices, quiero servirte, Señor. Pero antes te has tenido que arrepentir. No es decir, quiero servirte, Señor, y no me he arrepentido en mi vida. Si no me he arrepentido en mi vida, ¿cómo voy a servir al Señor? Tendré que arrepentirme del pecado. ¿Y qué es lo que nos lleva a arrepentimiento? La palabra. El sumergirte en la palabra.
Ese sumergimiento que hacía Juan el Bautista, ese bautismo que hacía Juan el Bautista, preparando a la gente para lo que venía, que era Cristo. Era el paso previo necesario que requería todo. El bautismo en agua. Simbólicamente, prepararnos para estudiar la palabra, para profundizar en la palabra, para que la palabra obrase en nuestras almas. Pero esto no se enseña. Hoy en día, ¿quién quiere recibir a Cristo? Levanta la mano, pero esas personas, si no se han arrepentido, ¿cómo van a aceptar a Cristo? Si no conocen la palabra, ¿cómo van a aceptar a Cristo? Lo podrán decir de boca, pero ¿su corazón realmente está aceptando a Cristo? Tristemente, seguramente en la mayoría de los casos, no. Porque podemos dejar a la duda que puede haber una persona que oye en una iglesia una palabra que le marca tan fuerte que puede venir el arrepentimiento y el aceptar a Cristo inmediatamente. Porque puede pasar, pero no es lo común. Todo esto es un proceso. La palabra normalmente lleva días, semanas, meses, obrando en una persona, incluso años, en personas que tienen la conciencia muy cauterizada, para que parta esa conciencia, ablande esos corazones, para llevarlo al arrepentimiento y ahí sí poder aceptar a Cristo. Todo es un proceso, depende de la persona. No es de lo que declara de la boca, es lo que declara el corazón de la persona. Y solo Dios conoce el corazón de la persona. No hay hombre que podamos decir, porque 10 personas han levantado la mano que han recibido a Cristo, solo Dios sabe realmente, o Dios dando un don de discernimiento a alguien, puede saber si esas personas han recibido realmente a Cristo. Pero sus bocas pueden estar mintiendo. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado y hay que evitar la religiosidad y caer en falsas costumbres que se han adquirido dentro de la iglesia. Y más que lo que tenemos que hacer es estudiar la palabra. Y no hay otra alternativa que el estudio de la palabra. Sí, porque se ha introducido en la iglesia mucho el tradicionalismo también. Y además hay que entender algo, que simplemente una buena oratoria o una persona, un predicador que tenga mucha carisma, aunque toque las emociones de una persona, simplemente al ver la persona conmovida, invitarla a Cristo sin arrepentimiento, no está siendo correcto, porque realmente la palabra es la que confronta la vida de la persona, es la que redarguye de pecado, y la palabra es la que lleva al convencimiento del arrepentimiento de la persona. Entonces, muchas veces se ven dentro de las iglesias muchas personas tocadas emocionalmente, ay, qué bonito cómo habla, qué bonito lo que dijo, ay, sí, es que me hizo sentir tantas cosas. Y sí, yo hice la oración, pero la pregunta real es, ¿te arrepentiste? ¿Te arrepentiste de tu vida? ¿Escuchaste la palabra de tal manera que te confrontó y te trajo convicción de pecado? Eso es la parte importante. A eso es donde tenemos que llegar realmente. Y bueno, eso es lo que quería compartir. Y quería para cerrar hacer como dos preguntas Dime, ya sí. de conclusión. Con referente al tema, ¿sí? Como para cerrar en conclusión. Podríamos decir entonces que esto de Números 22, sí, lo de Moisés y Aarón como tipo de Israel y Caifás, ¿sí? Lo que sucedió. Se podría decir que de alguna manera fue como algo profético que iba a pasar. Sí. Se No, podría no, lo he decir dicho. O así. sea, esto es pura profecía que estaba marcando ya en número la el juicio a muerte a Cristo y su crucifixión. Y que a pesar de todo esto, siendo el propio pueblo de Israel, en concreto el pueblo judío, el que iba a sentenciarlo a muerte, él no les negó no les negó la palabra, no les negó la vida. O sea, si ellos, incluso el propio Caifás, eh, el propio gente del pueblo en los tiempos de Cristo, después de haber hecho eso, se le hubiera caído el velo,
y se hubieran arrepentido de de lo que hicieron en ese momento, Cristo, Dios, es justo para perdonarlo de lo que habían hecho. Que era matar a su propio hijo, a Jesús, y Jesús lo hubiera perdonado. O sea, no hubiera tenido ningún problema, porque eso fue lo que simbólicamente se profetiza aquí en Números. Recordemos que cuando muere Cristo, de su cuerpo brotó agua y sangre. Y hemos visto el agua, ese agua que es la vida, la palabra, y esa sangre, que era el perdón y la vida que perdía Cristo, su muerte, cómo se derramaba. Muerte, La sangre purificadora, el fuego. exacto, exacto, se derramaba en la tierra. Salía de su costado para derramarse en la tierra. La palabra se derramó ahí y se derramó también su salvación a través de su muerte. El simbolismo de cómo salía la sangre. El agua y la sangre eran la esencia de ese cuerpo, del cuerpo de Cristo hecho hombre. Sangre porque él era hombre y el agua porque era la esencia del propio Dios, que era la palabra. Entonces, es un simbolismo clarísimo de cuál era la esencia del propio Dios, de Jesús, en ese momento que estaba en la cruz. Era Dios y era hombre. La otra pregunta para concluir es, con todos estos estudios, vamos, de todos estos símbolos, ¿sí? El mar, el agua, el fuego, la nube, muchos otros símbolos que quizás más adelante estudiaremos, pero por lo menos con los que estudiamos hoy, podemos llegar a la conclusión que al final Dios lo que quiere enseñarnos es la esencia de sumergirnos en la palabra, como tú decías, o sea, porque todos a la final nos llevan a eso, a la palabra, ¿no? Bueno, la palabra es Cristo, Exacto, pero es la importancia que le da Dios la inmersión, ¿no? Que es lo que ajá, significa bautismo, inmersión en la palabra. exacto. Dios podía perfectamente, si él quisiera, si él hubiera querido, explicar todo esto fácilmente, o sea, literalmente, al haberle explicado en números, decir, no, vamos, dentro de 2000 1500 años va a ser crucificado el Mesías. Y va a haber el pueblo y el sumo sacerdote va a matar, van a ser los responsables de la muerte del Mesías. Y a pesar de esto, el Mesías va a perdonarlo a todos. Podría haberlo hecho Dios, pero Dios no lo hizo así. ¿Por qué? Porque quería que la gente se sumergiera, como tú dices, en la palabra. El propio Cristo lo hace, explicando las cosas en parábolas. O sea, él no él explicó los misterios del reino de Dios y del mundo espiritual a través de parábolas. Podría haberlo explicado literalmente, pero él quiso explicarlo así. ¿Por qué? Para que eso fuese revelado a nivel de que el Espíritu Santo trajese el entendimiento de qué quería decir en ese momento. Los apóstoles, la gente que estaba allí, no entendían lo que estaba explicando Cristo. Cristo hablaba de semillas, hablaba de tesoros, hablaba de muchas cosas, pero ellos no entendían de qué quería decir Cristo con eso. Que si la semilla caía aquí, si la semilla caía allí, qué significaba esas cosas. Eso eran misterios que estaban ocultos que solo podían ser revelados por el estudio de la palabra gracias al Espíritu Santo. O sea, porque también no es solo ya el estudio, o sea, la voluntad personal de uno de estudiar la palabra, sino que estemos en el momento en que Dios quiera que ese misterio, esa parte de la palabra sea revelada. Porque hay cosas que llevaban en la palabra siglos y siglos y millones de personas lo han leído centenares y centenares de veces y no lo han entendido. Y llega un momento en concreto de la historia donde se abre el entendimiento. Eso no es algo humano. Eso es el Espíritu Santo que, o sea, Dios mismo dando permiso a conocer algo más de la palabra. No por falta de voluntad, sino que no era el momento era otro. Pero también está claro que Dios quiere que seamos responsables, ¿no? Que Exacto, asumamos nuestra exacto. responsabilidad individual de profundizar
y sumergirnos en la palabra, ¿no? Y Exacto. Él, a medida que vea que nosotros profundizamos y hacemos esta inmersión en el estudio de la palabra, pues nos irá Exacto. Vamos, revelando mayores cosas, ¿no? ahí recuerdo en Daniel, sin- por ejemplo, vamos rápidamente, vamos a Daniel, a leer un pasaje, y Daniel era una persona que amaba estudiar la palabra, era muy entendido de la palabra, conocía los tiempos, era una persona conocedora de los tiempos, y quería saber más de la palabra, tenía hambre de palabra, pero, como digo, Dios también tiene tiempo para revelar sus misterios. Y a Dios le reveló muchísimos misterios a Daniel. Misterios que Daniel no entendía. Y vamos a leer este pasaje. Daniel 12:8 dice, yo escuché, pero no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él le dijo, anda Daniel, estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea, hay cosas que están en la palabra, que han sido puestas en la palabra, pero hasta que el Espíritu Santo, hasta que Dios nos diga, es el momento, están ahí y no lo vamos a entender. Por mucho que la leamos, por mucho empeño que le pongamos, por mucho que oremos, por mucho que pidamos, Dios dice, esto no es el momento. Y si no es el momento, esto ahora no importa. Y eso fue lo que le pasó a Daniel. En una situación de una persona que era muy estudiosa de la palabra, sabía cuál era el momento en que el pueblo judío debería volver a Jerusalén y se lo reclamó a Dios. O sea, era conocedor de la palabra a esa profundidad. Sabía cuál era el momento. Y reclamó y Dios le dio la razón. Y quería más, y más, y más. Y llegó un punto que Dios dijo, no, ahora no es el momento. Yo te he explicado muchas cosas aquí, tú has escrito muchas cosas de mi boca para que quede reflejada para un futuro, pero esto no es para ti. No te importa, o sea, realmente esto no lo vas a vivir, no es importante. Ya cuando sea el momento a las personas que le sea importante esto, yo se lo esclarece, le traeré la revelación, levantaré el misterio. Entonces, esto mismo que le pasó a Daniel, pasa en muchos pasajes y muchas cosas que hay en la palabra. Como nos acercamos al final de los tiempos, cada vez van quedando menos cosas y menos misterios ocultos. Pero aún quedan, hay cosas que están ocultas y que han de irse revelando según avanzan los tiempos. Bueno. Bueno, pues eso es todo. Esperamos que haya sido de gran bendición este estudio. Bueno, que la palabra nos haya llevado a la reflexión, a mayor conocimiento de Jesucristo, al arrepentimiento de nuestros pecados y a recibirlo como nuestro único Señor y Salvador, que es la invitación que le hacemos a todos los oyentes. Los invitamos también a que puedan suscribirse al canal, que puedan darle like y pueden dejar sus comentarios, cualquier duda, pregunta, nos los dejan escritos, nosotros también le estaremos contestando. Así que bueno, todos sean bendecidos en el nombre de Jesucristo. Amén. Nos Amén. vemos hasta la próxima. Chao. Bendiciones.